Hola, ¿qué tal? Ya estamos en el 2025 y estamos partiendo la nueva temporada del podcast Café con Médicos. Como le he conversado en estética facial, que es este mundo que me apasiona, tenemos distintos escalones dentro de la estética facial y siempre partimos por el cuidado de la piel o el skincare, que hemos hablado y tenemos un par de podcasts anteriores con respecto al cuidado de la piel. Un segundo escalón son los inyectables y la aparatología. Y también hemos conversado en algunas entrevistas en los episodios anteriores sobre inyectables como toxina botulínica, bioestimulación, ácido hialurónico. Y tenemos un tercer escalón que es el escalón quirúrgico, donde vamos a resolver temas con técnicas quirúrgicas más invasivas, más definitivas. Y este primer episodio de la temporada 2 tengo un invitado estrella, un médico otorrino especializado en cirugía plástica facial, con mucha experiencia en el área de cirugía facial, el doctor Felipe Cardemil, que está conmigo acá. Muchas gracias, Felipe. Encantado de tenerte acá en este tiempo para poder conversar. Felipe se especializó en otorrinolaringología en la Universidad de Chile. Después hizo una serie de fellowship en distintas especialidades en cirugía plástica facial, tanto a nivel nacional como en el extranjero. Cuéntanos, Felipe, un poquitito cómo te entusiasmaste con este tema, cómo te decidiste en formarte en cirugía plástica facial, qué te motivó a trabajar en esto. Cuéntame un poquito la historia de por qué estamos acá sentados juntos. Bueno, muchas gracias, Benja. Saludos a todos. La verdad es que mi camino partió un poco desde la cirugía del cáncer y la oncología. Yo al principio y aún hasta el día de hoy sigo muy vinculado al cáncer y desde el cáncer yo empecé a notar que había esta necesidad súper importante de un enfoque reconstructivo. Y yo como otorrino trabajaba y trabajo en cáncer de cabeza y cuello, entonces estaba toda esta vinculación entre el cáncer, la parte oncológica y la parte reconstructiva. Y estando en esto, me di cuenta también que mis pacientes con cáncer, que muchas veces reconstruíamos algo y lo dejamos funcionalmente bien, tenían esta necesidad súper importante de que la parte estética también estuviera bien. Entonces mi camino partió desde ahí y con el tiempo fue mutando, ¿cierto? Desde la oncología más dura, desde la reconstrucción a lo mejor más compleja, hacia también las reconstrucciones estéticas y con el tiempo, algo que me empezó a apasionar muchísimo fue un enfoque más de cirugía estética, de procedimientos para corregir cosas, para, ¿cierto? Ir mejorando cosas que a los pacientes le molestaban, pero siempre pensándolo desde este punto de vista de un cirujano que se dedicaba y se dedica hasta el día de hoy a cirugías complejas hacia la parte más estética, que es algo que me apasiona. Cuando hablamos de cirugía facial y cirugía estética, podemos dividir la cara en la zona anterior y la zona posterior. En la zona anterior, que es donde yo principalmente trabajo haciendo la blefaroplastía y haciendo los lifting de ceja, lo que hacemos es mejorar todo el aspecto anterior. Pero el aspecto posterior, detrás de los ligamentos, está el concepto del lifting y Felipe es un especialista en lifting facial. Por eso vamos a entrar en la primera parte de esta entrevista a conversar un poco sobre el lifting facial y vamos a ir profundizando un poco para que entiendas mejor de qué se trata el lifting facial, por qué está tan de moda hoy en día el lifting facial. Entonces me gustaría preguntarte algo básico para partir, Felipe. ¿Qué es un lifting facial? ¿En quién indicas un lifting facial? ¿Y cuáles son los objetivos principales de esta cirugía? Entonces, la palabra lifting significa, ¿cierto?, elevar o suspender, y ustedes van a ver siempre que está asociado a distintas cosas. Entonces, hay personas que hablan de, por ejemplo, eyebrow lift, que significa una elevación de cejas, personas que hablan de un lip lift, que es una elevación del labio, hay otras personas que hablan de un neck lift, que es una elevación del cuello, y en ese sentido entra este concepto desde hace muchos años del facelift, ¿cierto? O un lifting facial que partió inicialmente como técnicas que eran mucho más circunscritas a las que existen en la actualidad, que es una elevación de partes de la cara, ¿cierto? Entonces, la historia de este procedimiento es que inicialmente
Se hacían abordajes puramente abiertos, manipulando tejidos más superficiales, que vamos a ir conversando un poquito más adelante, y los resultados, a pesar de que no eran espectaculares, eran bastante buenos y fue ganando popularidad a poco hasta que distintos pioneros, ¿cierto?, en todo el mundo fueron creando abordajes más mínimamente invasivos o que iban movilizando tejidos a distintos niveles de la profundidad de la cara, ya no solamente la piel, sino que tejidos más profundos y que iban cambiando los vectores de fuerza, que iban cambiando un poco, además, el aspecto que esto generaba al final con recuperaciones un poco más eficientes y rápidas. Y eso fue haciendo que este procedimiento es un procedimiento que está ciertamente en boga. O sea, nosotros hemos visto como en los últimos 10 años quizá ha explotado, pero la verdad es que sigue explotando. Mm. Y cuéntame un poco en qué tipo de pacientes le indica el lifting facial. ¿Quiénes son los pacientes que te consultan por esto y en quién está indicado estos procedimientos de lifting facial? Entonces, inicialmente, y yo creo que ustedes piensan a lo mejor hace unos 20, 30, 40 años, esto era algo que estaba muy enfocado en personas añosas, ¿cierto? A lo mejor personas que ya habían vivido una vida y querían como un poco recuperar ¿cierto? Unos años. Pero la verdad es que este procedimiento hoy en día está enfocado no solamente en personas muy mayores, sino que en personas más jóvenes y no es extraño que este procedimiento en todo el mundo se indique en personas desde los 40 años hacia adelante, porque como comentábamos hace un rato, existe como una escalera de procedimientos que se pueden ir haciendo. Entonces uno puede partir con de repente lifting que son mínimamente invasivos o mini lifting, procedimientos de lifting endoscópicos que se están desarrollando en la actualidad que son súper interesantes, pasando por lifting más clásicos o facelift más clásicos y llegando hacia probablemente lo que es como la cúspide del desarrollo de este procedimiento, que es lo que se llama el lifting facial de plano profundo o el deep plane facelift, ¿cierto? Que vamos a conversar un poco más cuáles son los principios, pero toda esta escalera hace que muchas veces alguien, por ejemplo, que está en sus 30, que está en sus 40 años, pueda decir, mira, la verdad, a mí hay algo en mi apariencia que me molesta, que es algo súper específico a lo mejor. Me molesta cómo se me ha ido cayendo a lo mejor el tercio facial, ¿cierto? Las cejas. O me molesta cómo se me ha ido marcando con el tiempo el surco en mi tercio medio de la cara, nasogeniano. O muchas personas también están muy enfocados en el día en el aspecto de su cuello. Entonces nosotros podemos ir haciendo tratamientos que van súper enfocados, súper dirigidos a las necesidades de cada paciente, más que como este enfoque de una cirugía que calza para todos. Hoy en día siempre es como, ¿qué es lo que más te molesta a ti como persona? ¿Qué es lo que podemos manejar? Eso en el contexto de que obviamente muchas veces también tenemos que considerar aspectos complementarios a esto, ¿cierto? Aspectos como el tabaquismo, ¿cierto? La actividad física, la exposición al sol, la fotoprotección y otros más que son extremadamente relevantes cuando nosotros hablamos de la selección del paciente y la selección del procedimiento. Entonces, fíjese qué interesante. Se nos va derritiendo la cara, vamos envejeciendo y la cara se nos va cayendo. Se nos puede caer el tercio superior con una caída de las cejas. Se nos puede caer el tercio medio de la cara y los paquetes grasos que están en el medio de la cara caen. O se nos puede caer el tercio inferior y el cuello, en que perdemos la línea mandibular y perdemos la tensión del cuello y tenemos un cuello hiperlaxo. Y todos esos distintos componentes faciales se pueden subir, se pueden estirar, se puede hacer un lifting de ello. Entonces, nos está hablando Felipe que existen distintos tipos de lifting y distintos abordajes de lifting. Y ahora nos vamos a profundizar en el lifting de media cara, tercio inferior y cuello, que sería el lifting facial y de cuello. Y con respecto al lifting facial y de cuello, existen distintas técnicas, como nos decía Felipe. Existen técnicas convencionales, existen técnicas mínimamente invasivas y existen técnicas de plano profundo. Cuéntame, Felipe, ¿en qué consisten estas distintas técnicas? ¿Por qué está tan de moda hoy el lifting de plano profundo o el deep plane? Porque si nos metemos a YouTube vamos a estar full de información del deep plane lift. Cuéntanos un poquitito los distintos tipos de resultados, a quién se les indican estos distintos tipos de lifting. Entonces, todos estos conceptos del lifting fueron desarrollándose de nuevo un poco desde cirugías más grandes, desde cirugías, pensemos como oncológicas y cosas de cáncer, en el que los cirujanos con el tiempo se fueron dando cuenta que se podía abordar partes de la cara, dejando
cicatrices, dejando incisiones que fueran muy poco notorias y fueron de a poco entendiendo la anatomía. Ustedes tienen que entender que algo súper importante que nosotros tenemos que considerar es el movimiento de la cara, que está dado por un nervio que muchos de ustedes han escuchado, que es el nervio facial, ¿cierto? Entonces, muchas de las estructuras que nosotros vamos a ir conversando ahora en relación a estos lifting faciales toman extremadamente en consideración a este nervio facial. Entonces, inicialmente, cuando las personas empezaron a desarrollar estas técnicas de lifting, de resuspensión de la cara, existe una estructura que tiene un nombre un poco complicado en la cara que se llama SMAS. Ustedes la van a escuchar muchísimo, se escribe SMAS. Esta estructura es una estructura que está por debajo de la grasita de la piel. Entonces tenemos piel, grasita, después tenemos el SMAS. Es una continuación de los músculos del cuello. Entonces inicialmente se hacía lo que se llamaba un lifting más superficial o un facelift, que era una aplicatura de este SMAS, donde se abrían a través de incisiones que estaban localizadas por delante de la oreja y que daban la vuelta en el cuello. Se exponía esta estructura que se llama SMAS y se plicaba, se tiraba. Y era una tracción mucho más superficial de las estructuras de la cara. La consecuencia de eso, a pesar de que la carita obviamente se rejuvenecía, se resuspendía en tejido, es que se traccionaba mucho más la piel y esto tenía a veces consecuencias que no eran muy buenas. Una de esas consecuencias era que siempre que nosotros hacemos una incisión y esto está a tensión, traccionado, la incisión corre mucho más riesgo de ser notoria, de formar una cicatriz hipertrófica, un queloide y cosas que ustedes han escuchado. Y al mismo tiempo daba este aspecto como de cara de velocidad, de cara hipertensa, hipertraccionada. Y con el tiempo, desde este entendimiento anatómico, quirúrgico, y desde cirugías que eran, cierto, que abordaban estas partes más profundas, los cirujanos empezaron a pensar qué pasa si en vez de hacer esta cirugía por encima de este SMAS y en vez de plicar, de traccionar esta estructura que se llama SMAS, nosotros hacemos una estructura y una cirugía por debajo del SMAS. Entonces, este Deep Plane Facelift lo que hace es que nosotros abordamos de manera profunda o nos ingresamos para realizar la cirugía por debajo de este SMAS, liberamos unos ligamentos que este SMAS tiene bien adheridos a la estructura ósea y a otras estructuras de la carita y traccionamos este SMAS sin soltar la piel del SMAS. ¿Y cuál es el resultado de eso? Que la cara tiene un aspecto mucho más rejuvenecido, que muchas estructuras que se caen, no solamente la piel, sino que el mismo SMAS o estructuras como bolsas, grasas, logramos reposicionarlas y a la vez damos un aspecto rejuvenecido, pero no tan falso, no tan tenso, mucho más natural. Y hacemos que las incisiones, a lo mejor ustedes no saben esto, pero es súper importante. Muchas veces cuando nosotros hacemos facelift u otra cirugía, al final de la cirugía hay pedacitos, entre comillas, de piel que sobran un poco. Entonces, ese excedente nosotros tenemos que sacarlo porque no podemos, obviamente, dejarlo, no quedaría bien. Entonces, al traccionar este SMAS, es esa piel que nosotros, cierto, sacamos, ese excedente, logramos suturar la piel con mucha menos tensión. Por lo tanto, también las cicatrices quedan mucho más escondidas y permitió hacer procedimientos mucho más versátiles también. Súper interesante. Entonces, fíjense que nos describe una técnica que es una aplicatura del SMAS en el cual le estamos haciendo una tracción más superficial sin entrar al plano profundo y que son esas caras que de repente pensamos, oye, pero el lifting facial que es una cara falsa, una cara de velocidad. Y estaba relacionado con este tipo de técnicas que posiblemente pueda estar indicado en algunos tipos de pacientes que no tienen tan descendido, que no tienen tan derretido el tercio medio e inferior de la cara. Pero esta nueva técnica que está tan de moda, que es el deep plane, va profundo y tracciona de manera profunda tanto la piel, el SMAS, como todos los paquetes grasos de la media cara y a nivel del cuello. Y tendría resultados más naturales y más llevadero en el tema de la cicatriz preauricular. Con respecto a esto, Felipe, nos hablaste un poco sobre este tema de patología y a nosotros nos encanta la parálisis facial y nos ha tocado conversar mucho de eso. Cuéntame cómo enfrentas la parálisis facial y el lifting de Deep Plane. Entonces, ustedes saben que existe esta condición que se llama parálisis facial, que es una condición muy invalidante que afecta desafortunadamente a muchísimas personas. Hay unas parálisis que se llaman periféricas, que afectan al nervio
La más común se llama parálisis de Bell, muy conocida, yo creo que todos conocemos a alguien que la haya padecido. Otras parálisis centrales que están en relación a personas que han tenido accidentes vasculares o tumores a nivel del cerebro, etcétera. Y esta condición tan incapacitante lo que produce es que la cara, y específicamente la mitad de la cara, o sea, un lado, deje de moverse. A veces eso es de manera total o a veces es parcial. Y cuando es de manera total, los músculos de la cara se denervan porque dejan de tener este estímulo nervioso del movimiento. Y lo que sucede cuando han transcurrido 1, 2, 3 años o más es que estos músculos que están atróficos empiezan a caerse. Y cuando nosotros tenemos a alguien que mueve un lado de la cara bien y el otro lado está un poco descendido, eso se nota muchísimo, llama mucho la atención y es algo que a los pacientes obviamente que les afecta mucho. Entonces, existe una infinidad de técnicas para manejar lo que se llama la cirugía de parálisis facial, dentro de los cuales hay técnicas de nuevo como una escalera, cosas menos complejas, cosas más complejas, pero una de las cosas que probablemente es más significativa y que nosotros lo hemos visto en pacientes que hemos tenido la posibilidad de operar es resuspender la carita, ¿cierto? Porque cuando las cirugías de parálisis facial, que no todo el mundo las requiere, no están indicadas para todas las personas, pero para las personas que sí están indicadas son muy buenas. Cuando estas cirugías se hacen de manera inicial, nosotros podemos hacer cirugías súper interesantes como crear anastomosis entre distintos nervios para devolver tono a la cara, a veces devolver cierto tipo de movimiento en la sonrisa o en el tercio medio, pero cuando ha pasado mucho tiempo y vemos estas caritas que ya se han caído, nosotros tenemos que pensar en resuspenderlas. Y en ese sentido, antes se hacían técnicas quirúrgicas mucho más agresivas, donde se tomaban músculos de otro lado de la cara y se rotaban para traccionar. Yo tuve la oportunidad de aprender esas técnicas y la verdad es que los resultados nunca me dejaron particularmente impresionado, pero cuando se empezaron a utilizar estas técnicas avanzadas de lifting facial, específicamente el lifting de plano profundo, para resuspender la carita, para retraccionarla y dejarla más simétrica, uno empezó a ver estos pacientes que realmente, claro, en un estado de reposo, no se devuelve movilidad, pero en un estado de reposo logran tener una cara simétrica, son menos llamativos y eso a los pacientes hace un mundo de diferencia porque la gente siente que ya no lo andan mirando tanto, y yo lo único que he podido ver es siempre pacientes muy agradecidos y algo muy gratificante. Súper interesante ver cómo podemos ir abordando a nuestros pacientes con patología y con algunas secuelas, con ciertas técnicas quirúrgicas que vienen de la cirugía estética y cómo estas pueden ser un excelente instrumento de reconstrucción facial, que es algo que nos toca hablar habitualmente en el consultorio. Vamos ahora, Felipe, al tema de los resultados de la recuperación. Cuéntame qué tipos de resultados pueden esperar los pacientes que se van a someter a un lifting. Cuéntame entre pacientes peri 40, 50 años, pacientes peri 60, 70 años y qué resultados pueden esperar y qué técnicas vas a indicar. Ya nos hablabas que esto es algo que es personalizado para cada paciente y cómo es el proceso de recuperación de estas distintas técnicas y ese paciente que está interesado en someterse a esta cirugía, ¿cuáles serían las recomendaciones que le das en ese sentido? Entonces, lo primero es que siempre nosotros tenemos que considerar algo que hacemos mucho énfasis cuando hablamos con nuestros pacientes, que es algo que, ¿cierto? Todos han escuchado, el asunto de las expectativas, ¿cierto? ¿Cuál es la expectativa que cada paciente tiene de la cirugía? Entonces, eh, a pesar de que hay pacientes que muchas veces pueden mejorar de manera extraordinaria, también hay que considerar que la gran mayoría de los pacientes mejoran muchísimo, pero la mejoría que tienen es una mejoría que tiene un cierto límite, ¿cierto? Ir a operarse y pensar que uno puede conseguir lo que quiera también es algo que no es realista y uno como paciente y uno como cirujano tiene que ser capaz de conversarlo. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes más jóvenes, que tienen a lo mejor ya algunos problemas de pérdida de tejidos, de que la cara se está cayendo en algunos lugares de manera limitada. Nosotros podemos hacer cirugías, cada vez más pacientes se lo están haciendo, pero nosotros le tenemos que explicar a los pacientes que la mejoría que van a lograr probablemente no es volver a verse de 15 ni de 20, sino que es un aspecto más joven que yo he tenido la fortuna que nunca me ha tocado ver un paciente que no quede satisfecho, que no quede feliz, pero que es un rejuvenecimiento, un reposicionamiento, em,
sutil, elegante, son las palabras que a mí me gusta usar con los pacientes, que es algo que queremos que se vea bien. Nadie quiere tener 40 años probablemente y verse con una cara de velocidad, con una cara tensa. Poco natural, ¿cierto? Y por el contrario, cuando tenemos un paciente más añoso, nosotros tenemos que pensar en a lo mejor ser un poco más agresivos, todos estos conceptos que hablamos de sobrecorregir, ¿cierto? Porque lo que nosotros dejamos en pabellón probablemente no va a estar igual en 3 o 6 meses más, y ahí vamos a ver un gap de cambio que va a ser mucho mayor. Vamos a partir probablemente acá y vamos a llegar acá, ¿cierto? En cambio, en una persona joven vamos a partir más arriba porque todavía tiene un aspecto más juvenil y vamos a mejorar, pero ese delta va a ser menor. Entonces, yo creo que eso es algo súper importante a considerar, pero muchas veces, por ejemplo, ¿qué me toca a mí ver mucho? Son pacientes que tienen exceso de cierto grasa en el cuello o que su cuello, sobre todo el piso, este como diafragma del cuello ya está empezando a descender. A mí me encanta hacer, por ejemplo, cirugía en el cuello en personas jóvenes porque encuentro que eso es súper efectivo y el resultado es súper bonito. Y eso lo podemos hacer cuando es algo más superficial, lo podemos abordar con cosas tan de repente básicas como una lipoaspiración de cuello, como una liposucción de cuello, que es bastante parecida a una liposucción corporal. Lo hacemos con incisiones muy pequeñas acá, es como un clásico hacer una rinoplastía con una liposucción de cuello, pero cuando alguien ya tiene más este descenso del diafragma acá, nosotros hablamos más de un lifting de cuello, y a veces eso lo podemos abordar a través de una pequeña incisión que va acá escondida que se nota muy poco, o a veces a través de un lifting facial un poquitito más clásico, donde suspendemos el cuello desde los lados. En relación a los cuidados, probablemente de esto, yo creo que siempre es importante una comunicación honesta y transparente entre los pacientes con los cirujanos. A nosotros que nos dedicamos a la rinoplastía también nos pasa mucho de repente que hay pacientes que tienen miedo de decir, por ejemplo, que se pusieron inyectables porque piensan que el cirujano no los va a querer operar, y cuando nosotros estamos realizando la cirugía sale el ácido hialurónico por todos lados. Entonces, la comunicación, la transparencia forma parte de la confianza y es súper importante. Nosotros siempre le preguntamos a nuestros pacientes si han usado rellenos cuando vamos a hacer un lifting. También les preguntamos si han tenido cirugías previas, si han tenido antecedentes de parálisis facial o no, que a lo mejor nosotros no estemos detectando, porque uno de los riesgos, que es afortunadamente muy poco frecuente, es poco incidente, pero que ocurre en las técnicas de lifting facial de plano profundo, es en relación al nervio facial. Yo afortunadamente nunca he tenido la circunstancia de ver esto, ni cuando estaba entrenándome, ni cuando me ha tocado realizarlo, pero ciertamente es algo que con lo que uno como cirujano tiene muchísima atención. Entonces, saber si el paciente tuvo una parálisis facial previa, si ha usado inyectable, si ha tenido algún traumatismo, alguna cirugía previa. Y después nosotros nos vamos a cuál es el cuidado que el paciente tiene. Porque muchas veces si alguien que a lo mejor fuma, ¿cierto? Tiene hábitos no saludables, no sabemos si va a guardar el reposo adecuado, es cuando uno tiene que tratar de convencer a los pacientes de la importancia de suspender el tabaquismo, ojalá, ¿cierto? 4 o 6 semanas antes y unas 4 o 6 semanas después, que los pacientes sepan, uno tiene todo el derecho como paciente a saber, oye, ¿cuáles son los riesgos que yo corro a fumar? Porque muchas veces nosotros lo decimos y no explicamos a los pacientes que eso puede estar asociado a complicaciones que pueden ser a veces importantes. Eh, Tratar de hacer énfasis en modificar hábitos. Yo he tenido pacientes que efectivamente en relación a cirugía estética me han dicho, oye, gracias a esta cirugía yo en verdad encontré una motivación y dejé de fumar. Estoy tan contento. O a lo mejor ahora soy más activo, soy menos sedentario. Entonces, siempre tomamos en consideración eh, cosas como el tabaquismo, uso de rellenos previos, la exposición solar, ¿cierto? El fotodaño es como un gran tema hoy en día. Probablemente nuestra generación, cuando éramos más jóvenes, no estaba tan expuesta a esto por distintos motivos relacionados con los cambios que ha tenido el planeta. Entonces, hoy en día tenemos que tener nosotros y también nuestros pacientes más conciencia de hábitos en relación a cuidarse la piel, usar cierta protección solar, y eso probablemente tiene que ser para siempre. Yo siempre les digo a mis pacientes, mira, si yo voy a ser tu cirujano, yo quiero que tú consideres usar bloqueador solar al menos en las incisiones durante un año después, porque eso está relacionado a tener una mejor cicatrización, una cicatriz menos notoria, etcétera. Entonces, siempre yo creo que hay que hacer énfasis en cosas como los hábitos, en cosas como las expectativas, y en cosas de
súper importante relacionada a que nosotros como pacientes, yo cuando soy paciente o cuando hablo con un paciente, para mí es súper importante que el paciente tenga claro lo que se va a hacer, los riesgos, cómo vamos a minimizar los riesgos, cuáles son las cosas que nosotros estamos haciendo más allá de a lo mejor tener el entrenamiento, la capacitación, el volumen, sino que qué cosas vamos a hacer para detectar eventuales cosas. Entonces, yo creo que eso es algo súper importante. Mm. Hemos conversado en capítulos anteriores sobre esta fuerza que están adquiriendo los bioestimuladores. Cada vez estamos inyectando más bioestimuladores y en general estamos inyectando detrás de la línea ligamentaria en la zona donde va a trabajar el lifting facial. Estamos haciendo delineación de la línea mandibular en el lugar donde va a trabajar el lifting facial y también estamos haciendo ciertos tratamientos con toxina botulínica y con algún tipo de inyectables a nivel de cuello. Cuéntame, Felipe, si es que acaso todos esos pacientes que se están inyectando, que cada vez lo estamos citando cada 6 meses a hacerse su bioestimulación, tienen alguna contraindicación o cuando tú te enfrentas a la cirugía de ese paciente que tiene reiterativamente inyectable a nivel facial, encuentras alguna contraindicación para la cirugía del lifting facial. Yo soy un convencido de que con las técnicas modernas, con los materiales modernos, con profesionales capacitados, hoy en día no hay contraindicación. La verdad es que la tecnología ha tenido tanto desarrollo que los materiales son de tan buena calidad, las personas que tienen estas prácticas lo hacen súper bien, entonces a mí me parece que eso no es una contraindicación y yo creo que ciertamente es como una tendencia bien compartida por distintos cirujanos en el mundo. Lo que sí sucede a veces, y yo he tenido, yo diría, pacientes de distintas edades y de distintas realidades, donde a veces me ha tocado ver personas que, por ejemplo, usaron inyectables hace muchos años atrás, donde los materiales eran distintos. Entonces, a veces, de vez en cuando, a mí todavía, probablemente a ti también, Benja, nos toca ver pacientes que tienen polímeros, que tienen plásticos realmente en su carita, que tienen silicona. Me ha tocado ver casos más dramáticos de siliconas de mala calidad. Entonces, ahí es donde es importante la comunicación, tratar de entender qué es lo que hay. Hoy en día hay tantas herramientas, ecografías dermatológicas, ¿cierto? Ir a buscar el material que fue, porque los materiales en la actualidad son más predecibles. Nosotros podemos ir y ver qué cosa ese paciente usó como bioestimulador o qué cosa usó como inyectable, saber, ¿cierto?, las propiedades que tiene, en cuánto tiempo se reabsorbe. Muchas veces eso hace que nosotros como médicos podamos hacer sugerencias a nuestros pacientes que son en el beneficio de ellos. Es como, oye, mira, me parece que tu cirugía está súper indicada y te va a quedar súper bien, pero yo esperaría a lo mejor 6 meses más, ¿cierto? Porque ahí vamos a ver un mejor resultado en relación a tal o cual característica. Pero donde probablemente muchas personas se caen, y esto es una tendencia global, es en la falta de comunicación, ¿cierto? Hay algunos cirujanos en Norteamérica que hablan como de la hada madrina del ácido hialurónico en rinoplastia, donde, cierto, todo el mundo niega el uso de la rinoplastia del ácido hialurónico, pero en el momento de hacer la cirugía como que brota y aparece de la nada por todos lados. Entonces, yo creo que no es una contraindicación para nada. Con las tecnologías actuales, los riesgos están mucho más minimizados. Con el uso de tecnologías accesorias como ecografía, uno puede evaluar mucho mejor, ¿cierto? La predictibilidad de esto, cuán predecible va a ser la cirugía, pero es importante la comunicación, analizar los riesgos, conversar médico-paciente, ver la expectativa. Fíjense que por eso estamos tan asociados con los ecografistas faciales, porque nos vamos a enfrentar a una cirugía y necesitamos saber qué material podría haber en los tejidos anatómicos que vamos a intervenir. Y por eso muchas veces que vamos a indicar una cirugía, vamos a necesitar una ecografía facial para poder evaluar con qué me puedo encontrar y si es que acaso esa sustancia que ha sido inyectada la podemos sacar. Entonces, un punto súper relevante, saber que no están contraindicados aquellos pacientes que se han inyectado relleno, pero debemos saberlos como cirujanos.
También Felipe nos estuvo explicando de los distintos tipos de lifting facial y de los distintos pacientes. Y es distinto un paciente que tiene un derretimiento facial severo de un paciente peri 40 que está empezando a perder la línea mandibular y se le puede ofrecer algún tipo de lifting mínimamente invasivo, algún tipo de aplicatura de SMAS que no va a quedar tan exagerado porque es un detalle pequeño. Cuéntame, Felipe, ¿cuánto tiempo duran los resultados de un lifting pensando en las distintas técnicas y cómo existen las revisiones? El paciente que ya se hizo un lifting, ¿se puede hacer un nuevo lifting facial? Yo creo que en general el consenso y un poco la tendencia mundial es a ir pensando los lifting como procedimientos que no son procedimientos de una vez en la vida, ¿cierto? Ya no, ya se está dejando un poco atrás esta escuela de pensar que yo me hice la cirugía una vez, porque imagínense si alguien de 40, 45, 50 años se hace esta cirugía y a lo mejor quedó súper bien y la expectativa actual son 90 años, a lo mejor esa persona a los 70, 75, 80 va a querer también buscar una solución similar. Entonces, em, uno tiene que pensar que esto es como soluciones que son como el concepto de escalera, que uno puede ir pensando, a lo mejor en este momento de mi vida me hago esto, más adelante puede que me haga otra cosa. Y en ese sentido, probablemente, mientras el lifting es un poco más como completo, mientras el facelift es un poco más como que aborda distintos como aspectos, como quizás sería este pináculo que es el lifting de plano profundo en distintas modalidades, la modalidad más clásica, otras modalidades más endoscópicas que se han ido explorando más recientemente. em, Se asume, se piensa y la experiencia ha ido mostrando que los resultados son un poco más a largo plazo. Cuando la cirugía se hace bien, porque yo les insisto que todos nosotros que nos dedicamos a esto hemos tenido desafortunadamente la experiencia de evaluar pacientes donde se han escogido técnicas inadecuadas y han habido complicaciones y eso obviamente que un poco se sale de todo esto que vamos a hablar ahora. Probablemente alguien podría pensar que una técnica más superficial como una aplicatura del SMAS, estamos hablando entre unos 7 a 10 años de resultados buenos, cuando no hay sobrecorrección y cuando el resultado quedó relativamente natural. Muchos cirujanos, sobre todo lo que a mí más me ha tocado ver, que es a nivel norteamericano, han hecho un cambio y han migrado de manera bastante rápida a incorporar técnicas de plano profundo prácticamente como su caballo de batalla. Y ahí existe como este consenso de asumir y pensar que uno está hablando de resultados de 15 años o más. Resultados que obviamente la idea es que sean lo más natural posible, que no tengan, ¿cierto?, ningún efecto de los que no nos gusta. Cuando hablamos de lifting de cuello, la verdad es que ahí el resultado puede ser incluso más tiempo, entendiendo, ¿cierto?, que todo en la medida que va pasando el tiempo, vamos experimentando envejecimiento y los resultados no van a ser idénticos, pero los resultados pueden ser espectaculares en términos de cambiar la curva del envejecimiento. Porque cuando nosotros vemos pacientes, por ejemplo, que tienen una gran descenso de este diafragma del cuello y nosotros hacemos un lifting de cuello y eso queda bien indicado, eh, a lo mejor 10 años después el paciente va a estar un poco distinto, va a haber ganado un poco de peso, los tejidos van a haber cedido un poco, pero el cambio en la curva es lo que hace esto tan espectacular. Y a nivel del lifting facial también. Nosotros vamos a ver pacientes que con el tiempo efectivamente van a ir perdiendo, ¿cierto? Van a ir cambiando la redistribución grasa de su cara, la carita va a ir un poco descendiendo también. Pero yo siempre le digo a mis pacientes, si tú pudieras compararte en 15 años más con cómo estás ahora con cómo vas a estar en 15 años más con el resultado de la cirugía, te darías cuenta que la diferencia es enorme. Entonces, también este concepto de cuánto tiempo van a durar la cirugía, a veces cuando mis pacientes me dicen, yo me refiero con eso a que quiero saber cuánto me va a durar exactamente cómo está, cómo tú me la vas a dejar después de la cirugía. Y yo ahí les digo un poco, yo creo que eso me gustaría que lo pensaran bien porque a lo mejor no es una manera tan realista de ver esto de la cirugía. Yo quiero que la gente piense en cómo va a cambiar su curva de envejecimiento, cómo va a cambiar la curva de la cara, del aspecto de la cara. Bueno,
Partí la entrevista conversándoles sobre el tema ligamentario y la zona anterior a los ligamentos. Y la zona anterior de los ligamentos, la cirugía que a mí más me toca realizar es la blefaroplastía. La cirugía que más le toca realizar a Felipe es la rinoplastía. Y quisiera empezar a conversar un poco de este tema, Felipe. Entonces, cuéntanos básicamente en qué consiste una rinoplastía, cuáles son los objetivos de una rinoplastía, cuáles son las diferencias entre una rinoplastía funcional en un paciente que tiene alguna enfermedad que requiere una rinoceptoplastía o en contexto estético. Entonces, el concepto de rinoplastia se refiere a cualquier procedimiento, que pueden ser procedimientos quirúrgicos y también, ¿cierto? Se puede hablar de rinoplastia no quirúrgicas, supongo, que está enfocado en, de alguna manera, cambiar la forma de la nariz. Y este cambio en la forma puede estar asociado o no a cambios en la función de la nariz. Y también se puede hablar de rinoplastías que son, cierto, funcionales cuando están enfocadas en la función, de rinoplastías estéticas cuando están enfocadas en el aspecto, de rinoplastías reconstructivas cuando están enfocadas en reconstruir defectos que a mí me toca mucho, como por ejemplo posterior a un cáncer, a un trauma o algo así. Y todos estos conceptos pueden estar un poco bastante enlazados. Como yo les contaba, ¿cierto? Uno de mis jefes siempre me decía, o sea, si tú quieres ser un buen cirujano oncólogo, tienes que ser un buen cirujano reconstructivo. Y si quieres ser un buen cirujano reconstructivo, tienes que ser un buen cirujano estético también. Y nos toca ver pacientes que son sometidos a tratamientos por cáncer. Nos toca ver pacientes que son sometidos o que desafortunadamente sufren traumatismo importante y en ellos siempre nosotros vamos a estar pensando en cómo hacemos una rinoplastía para corregir función, pero también para tratar de devolver un aspecto estético adecuado, natural, que al paciente le guste, que no se sienta, cierto, afectado por esto. Existen distintas técnicas de rinoplastía, como siempre conversamos en el consultorio con nuestros pacientes. La clave de un buen resultado estético y funcional va a ser la técnica quirúrgica que enfrentemos. Y existe la rinoplastía cerrada y la rinoplastía abierta. Cuéntame cuáles son las diferencias y cuándo recomiendas una versus la otra. Entonces, la rinoplastía cerrada es una técnica probablemente que fue más popular hace algunos años atrás. Y es una técnica quirúrgica, es una técnica de rinoplastía quirúrgica en la cual no hay incisiones generalmente externas en la nariz y las incisiones para realizar estos cambios, que puede ser, ¿cierto?, resecar una jiba, que puede ser cambiar un poco la bulbosidad de la punta, se realizan por dentro del vestíbulo de la nariz, o sea, por dentro de las narinas o estos orificios nasales. La rinoplastía cerrada era una técnica bien popular, probablemente entre los años 70 y los 90. Hay una técnica intermedia que técnicamente yo creo que se considera como una rinoplastía cerrada, pero que se llama un abordaje delivery, que es una técnica en la cual, a pesar de que no hay incisiones externas, se hacen incisiones mucho más amplias que en rinoplastía cerrada convencional y a través de estas incisiones amplias, uno tiene una visión de la nariz muy similar a la que tendría con una rinoplastía abierta, ¿ya? Es una técnica en general que se realiza, pero a lo mejor no se realiza tanto. Y la rinoplastía abierta es una técnica que existía desde hace mucho tiempo, pero que fue ganando probablemente y explotando en popularidad desde en los 2000 en adelante. eh, y en la cual se hace una incisión, principalmente a nivel de la columela, y a través de esa incisión se extienden incisiones por dentro de la nariz y toda la piel de la nariz se eleva y el cirujano tiene una visión de la nariz como desnuda, ¿cierto? Se ven los cartílagos, se ven los huesos. ¿Cuándo empezó a tener un poco una explosión esta rinoplastia abierta? Cuando se empezó a popularizar un concepto que se llama la rinoplastia estructural, en el cual nosotros como otorrinos y otros profesionales más, cirujanos plásticos, etcétera, personas que operan la nariz, nos fuimos dando cuenta que podíamos usar partes, por ejemplo, del tabique, eh, para reposicionarlos,
para suturarlos de distintas maneras, para hacer lo que nosotros llamamos injertos y de esta manera crear cambios en la nariz que son mucho más un poco importantes, espectaculares o notorios. Tradicionalmente hablando, se considera que las rinoplastías cerradas son un abordaje que son adecuados para abordar, por ejemplo, givas dorsales. Uno siempre puede hacer osteotomías y afinar un poco la nariz a través de un abordaje cerrado también, pero no es muy óptimo para abordar la punta de la nariz, ¿cierto? Lo que a muchas personas les llama la atención, que es como la bulbosidad de la punta o la punta cuando está caída. Es muy difícil, por no decir, yo diría que bastante poco realizable hacer una rinoplastía estructural completa y bien hecha a través de un abordaje cerrado. Hay cirujanos que pueden hacerlo, pero la gran mayoría de las personas en el mundo, los cirujanos en el mundo, incluso los más famosos en estas disciplinas, escogen abordajes abiertos para hacer rinoplastías estructurales. Que como yo les comentaba, son rinoplastías en las cuales utilizamos específicamente partes de cartílago, generalmente de cartílago del tabique, del mismo tabique del paciente. En algunas circunstancias muy raras utilizamos cartílago de donante de cierto, de algo que no es del paciente, sino que nos conseguimos y los pacientes lo compran. Todo obviamente muy aprobado por organismos internacionales, cierto, de fiscalización en salud. Y este otro abordaje delivery también se pueden hacer rinoplastías estructurales bastante completas. Entonces, estos abordajes cerrados manejaban más estas rinoplastías más reductivas, en los cuales cuando alguien tenía una jiba, esa jiba se sacaba, no permitían manejar tan bien la punta. Los abordajes abiertos empezaron a explotar cuando se empezó a popularizar la rinoplastía estructural, que va de la mano con cambios mucho más notorios, más espectaculares a nivel estético, a nivel reconstructivo también y a nivel funcional. Y estas técnicas de delivery siempre existieron, pero probablemente se han ido un poco popularizando o repopularizando en relación a este concepto nuevo que se llama la rinoplastía de preservación, que hay distintas maneras de preservar una nariz. El concepto de rinoplastía líquida o rinoplastía no quirúrgica o inyección de sustancias como el ácido hialurónico, como los hilos tensores que se están popularizando y mucha gente está consumiendo. Cuéntame cómo funciona eso. Ya nos diste algunos atisbos, un par de preguntas atrás, y cómo enfrenta a este paciente que tiene algún tipo de inyectable a nivel nasal y que quiere someterse a una cirugía de rinoplastía. Entonces, como conversábamos, el haber usado inyectables previamente, el haber usado hilos tensores no es una contraindicación para hacer una rinoplastía, pero ciertamente requiere probablemente un grado de expertise técnica que es mayor para poder un poco sortear las dificultades que van a ir apareciendo, ¿ya? Cuando se usan inyectables, efectivamente la gran mayoría del inyectable se reabsorbe en tiempos que son predecibles, que están predeterminados por los fabricantes, pero siempre pueden haber pequeños porcentajes que no se reabsorben. Por lo tanto, a veces uno puede tener la certeza que han pasado, por ejemplo, 2 años desde una rinomodelación con ácido hialurónico y que probablemente la gran mayoría se reabsorbió, pero nosotros también tenemos que considerar que puede que nos encontremos con restos de ácido hialurónico y también hay otro aspecto a considerar que de nuevo no contraindica la cirugía, ciertamente no contraindica el uso del uso de ácido hialurónico, pero sí el cirujano tiene que estar súper atento y el paciente tiene que saberlo también dentro del análisis de riesgo y beneficio. Y es que cuando se inyecta algún tipo de inyectable en la nariz, una cosa es cuánto del inyectable queda en el largo plazo, porque hay fenómenos de reacción a cuerpo extraño y cosas que están bien descritas en cirugía. Y otra cosa distinta son los efectos que ese inyectable generó en la anatomía de la nariz, que a pesar que el ácido hialurónico se pudo haber reabsorbido, esos efectos van a quedar para toda la vida. Y ahí es donde quizás muchos de ustedes han escuchado este concepto que los cirujanos de rinoplastía hablamos de que la nariz está fibrosada, hay fibrosis o hay debilidad en los cartílagos, ¿cierto? A veces los cartílagos que están irrigados por una cosa que está al lado que se llama pericondrio, cuando este pericondrio se afecta un poco en su irrigación vascular, los cartílagos pueden debilitarse y eso hace que en el fondo el cirujano que va a hacer la rinoplastía tiene que tener súper claro cómo voy a manejar en el intraoperatorio yo, habiéndolo conversado antes con mis pacientes, habiendo advertido que esto iba a ser así, esta debilidad de este cartílago en este nivel o en este otro nivel,
y cuál va a ser la mejor técnica quirúrgica para corregirlo, etcétera. Fíjate que existen ciertas recuperaciones y ciertos resultados con la cirugía y esos cambios me gustaría preguntarte cómo funcionan en la recuperación de una rinoplastia, esos cambios tanto en una rinoplastia primaria como también en esos pacientes que se han sometido a una rinoplastia y vienen a una revisión, vienen quizás disconformes con sus resultados y quieren evaluar la posibilidad de revisión de cirugía. Un concepto que a mí me gusta mucho es explicarle a los pacientes el tema de la recuperación usando otros ejemplos de otras cirugías que a lo mejor para ellos son mucho más como cotidianos o con los que están más familiarizados. Entonces, a veces yo le explico, mira, imagínate cuando tú ves que, qué sé yo, Arturo Vidal o Alexis Sánchez se hacen una cirugía en la rodilla. ¿Cuánto tiempo tú ves que su rodilla está hinchada? ¿Al cuánto tiempo a ellos les permiten volver a practicar deporte? ¿Al cuánto tiempo les permiten, cierto, volver a jugar un partido? Entonces, eso muchas veces hace que los pacientes vean la recuperación de cualquier cirugía en la cara desde esa óptica. Entonces, una cosa, a lo mejor en una rinoplastía primaria, pensemos, es cuánto tiempo yo voy a tener que usar estos tubos que se llaman férulas que van por dentro de la nariz o esta yeso o férula externa, pero otra cosa distinta es cuánto tiempo mi nariz va a estar hinchada y cuánto tiempo también mi nariz va a estar hinchada por dentro, cuánto tiempo voy a tener costras, ¿ya? En general, el concepto como más como aceptado es que cuando hacemos una rinoplastía hay que usar algún tipo de férula interna y externa o a veces solo externa por algo así como 7 a 10 días. Hay cirujanos que lo usan más, pero probablemente en el mundo eso es así. También todos ustedes tienen que saber algo súper interesante y es que hay mucha variabilidad de estas prácticas en el mundo, ¿ya? Pero pensemos una férula por fuera y una férula por dentro de la nariz alrededor de 7 a 10 días. Después esas férulas se sacan, se remueven, eso no molesta mayormente. Las personas empiezan a respirar un poco mejor y ahí empezamos a juntar algunas costras y eso puede ser por algo así como un mes a 6 semanas, cada día menos, cada semana menos, pero se junta. Y ahí tenemos que usar algún tipo de tela, lo cual nos ayuda a darle un poco más de estabilidad a la nariz y a la vez disminuir un poco el edema. En los últimos años probablemente se ha popularizado mucho, lo cual a mí me parece excelente, utilizar, ¿cierto?, el trabajo multidisciplinario y apoyarnos en la excelente labor que hacen los kinesiólogos y las kinesiólogas para la recuperación de una rinoplastía, para la recuperación de una cirugía facial, para el drenaje. Y ciertamente nosotros estamos viendo recuperaciones que son más rápidas ahí, en términos del edema y la hinchazón, pero tradicionalmente siempre se ha aceptado que la nariz va a tener algún grado de hinchazón que va a ser un poco relevante por aproximadamente un mes a 6 semanas. Y después de eso la hinchazón va a ir disminuyendo y hacia el mes 6 aproximadamente uno le dice a los pacientes probablemente esto ya está bastante resuelto en términos de hinchazón. Pero siempre tenemos por ahí, de nuevo, todos somos distintos. Hay personas que cicatrizan mejor, otras que cicatrizan peor, personas que se hinchan más, personas que se hinchan menos. A veces no es tan inhabitual que veamos grados muy menores, pensemos un 2 o un 5% de hinchazón por ahí por el mes 8 o el mes 10, etcétera. Y eso en relación a las rinoplastías, pero por ejemplo, el lifting facial, que es una cirugía que a veces vamos a manipular y desplazar más tejidos, podemos ver recuperaciones que son un poco más prolongadas. Los pacientes pueden volver a trabajar, las personas pueden volver a sus actividades laborales, muchas veces pueden volver a sus actividades sociales y no va a ser tan notorio, pero si hacemos análisis detallados y las personas se ven, pueden decir a veces, oye, yo todavía me noto un poquito hinchado y ahí es súper importante la comunicación, conversar con nuestros pacientes, que nuestros pacientes nos expliquen sus inquietudes, nosotros acogerlos, porque a veces pueden ser 2 o 3 semanas de una recuperación en un lifting facial bien importante y esa hinchazón puede perdurar bastante otras semanas más, cada día menos, cada semana menos, pero es algo que puede ser notorio. Mm. Felipe, existe mucha gente que está buscando este tipo de cirugías, que está interesado en lifting facial, que está interesado en rinoplastia. Cuéntame, ¿qué consejos le darías a esos pacientes que están interesados
en entender mejor de esta cirugía que probablemente van a escuchar este podcast? ¿Cuáles serían tus consejos a ese paciente que está indeciso? Bueno, en primer lugar, yo creo que hay que considerar que en el mundo está ocurriendo este boom por este tipo de cirugía. A mí me parece fantástico. O sea, yo creo que siempre que uno tiene opciones en la vida es algo bueno. En segundo lugar, en nuestro país hay personas muy capacitadas en esta cirugía y a mí me encanta el trabajo multidisciplinario y yo, como les comentaba, Benja, yo soy otorrino, ¿cierto? Pero yo trabajo en estas áreas, pero ciertamente hay personas del mundo de la cirugía plástica, de la oftalmología oculoplástica, de la otorrino, de la cirugía maxilofacial, profesionales también de otras áreas que lo importante a la hora de ustedes pensar en esto es evaluar al profesional, pero también tratar de hacer un poco este concepto del due diligence, ¿cierto? De averiguar un poco cuáles son un poco las capacitaciones que esta persona ha tenido, las especialidades que ha tenido, em, y eso es a la hora de escoger el profesional. Después, siempre que nosotros pensamos en hacer estas cirugías, también entender que nosotros nos vamos a hacer una cirugía, pero eso también requiere un esfuerzo de parte nuestra. Y ese esfuerzo va a ir de la mano con entender que va a haber un proceso de recuperación, con que muchas veces nuestros pacientes tienen que suspender el tabaquismo, a veces dejar de fumar, empezar a cuidarse a largo plazo. Y en tercer lugar, un concepto que a mí me encanta es este concepto, ¿cierto?, de los equipos multidisciplinarios académicos. Entonces, a pesar de que nosotros trabajemos en cirugía estética, facial, en cirugía reconstructiva, y esto está demostrado en distintos niveles, cuando los equipos que trabajan, cuando uno se apoya en profesionales de otras áreas que pueden tener expertise, es súper importante, y esto está en un entorno académico, en un entorno donde se discuten los avances, donde se discute la ciencia, las nuevas técnicas, los resultados van a ser mejores. Por lo tanto, todo este concepto como de la cirugía plástica facial, estética facial, académica, es algo que se asocia ciertamente a mejores resultados que, por ejemplo, andar practicando este tipo de cirugías de manera súper aislada, lejos, desconectado del mundo. Entonces, fíjense que dentro de las cosas claves, cuando estamos buscando una corrección de algún defecto que no nos gusta y que queremos darle un giro, el escalón más avanzado, más grande es la cirugía. Y dentro de la cirugía es clave, como ha dicho Felipe, la preparación de esa cirugía, la elección del cirujano y esa relación médico-paciente transparente y después el posoperatorio para estar cuidando esas cicatrices, ese edema y el trabajo multidisciplinario que hacemos con kinesiólogo y con otros profesionales de la salud. Entonces, es interesante cómo hemos ido conversando de dos técnicas quirúrgicas en las cuales Felipe es especialista, el lifting facial, el lifting de cuello y la rinoplastía. Te quiero agradecer, la verdad es que ha sido súper interesante, creo que esta es una pregunta que todos los días en mi consultorio la tengo de los pacientes que están disconformes con el tercio medio, con el tercio inferior, con el cuello. También cuando hacemos cirugía estética, no solamente mejoro la mirada, muchas veces puede quedar algún tipo de desaveniencia entre lo que es la mirada con el tercio medio, con el cuello, y son temas que nos tenemos que preocupar. Y la verdad es que tenerte acá en la mesa y poder haber desarrollado este episodio tan interesante creo que va a ser muy enriquecedor para toda la audiencia que sigue esto. También comentarle que con Felipe estamos partiendo un trabajo en conjunto en la academia. Vamos a empezar a hacer un trabajo de fellowship, de especialización en oculoplástica, en el cual vamos a estar trabajando. Así que nos van a estar viendo juntos en reiterados eventos y en temas en las redes sociales. Así que muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por todas tus explicaciones. Creo que fue un excelente capítulo y nos vemos en la próxima.